Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en el ciclo de las herramientas del Flaco les quiero mostrar este taladro de banco o agujereadora, como lo conocemos nosotros más comúnmente en Argentina, totalmente fabricada por mi papá. Es una máquina que se usa muy poco, por eso no está en un lugar en el taller que no está muy limpio, muy ordenado, porque se la ocupa muy poco, es para mechas muy grandes. Ahí, si ustedes ven, tiene una mecha de 30 milímetros. La fabricó totalmente mi papá. Tiene un motor trifásico de 1,5 caballos, 1400 vueltas. Así que bueno, le voy a estar mostrando cómo está construida y para qué la usamos. Acá, si ustedes pueden ver el detalle para estirar la correa, esto es móvil. Acá estiramos la correa, las correas ahí arriba. Acá tenemos un sistema cambiable, podemos usar acá abajo o acá arriba, y obviamente acá, y variamos velocidad. Este es el sistema para levantar la parte de la morsa. Acá en este caso tenemos un plato de tornería, tenemos un plato, entonces nos permite ajustar muy bien las piezas para más seguridad. Esto gira también, gira. Acá también gira, aflojando acá, también gira de ahí y levantamos de esta manera. Levantamos acá y tiene la trabita, ustedes ven ahí, que habría que poner un resorte para que ya vaya trabando automáticamente, pero ahí giramos ahí y levantamos lo que es la parte donde está la morsa, o en este caso el plato. Esto, como les decía, es una máquina que se usa muy poco. Fíjense la robustez de la construcción. Bajamos ahí, esto está un poquito flojo, hay que ajustarlo. Regulamos la mecha. Fíjense la columna que tiene, la base, está todo hecho muy reforzado. Ahí está bien engrasada. Acá tenemos que limpiar un poco y engrasar, porque esto hay que mantenerlo engrasado. Y bueno, ahí tiene el motorcito. El usillo está bien prendido. Comúnmente usamos mechas calzadas con el cónico directamente, o podemos colocar un mandril, por supuesto, calzarlo acá, que ahora les voy a pasar a mostrar. Para encender tenemos la llave acá. Ahora la vamos a conectar porque está sin energía. Y bueno, por supuesto, es para mechas muy grandes, trabajos muy específicos, porque realmente gira muy despacio. Está pensada para mechas de gran diámetro. Este plato está puesto acá. Nosotros ponemos las piezas ahí y ajustamos, lo que nos permite un ajuste verdaderamente muy fuerte, ¿no? Ahora le vamos a dar energía y se las voy a poner en marcha. Ahí ya la tenemos con energía, prende de acá, pero gira al revés, o sea que tenemos que invertir el enchufe. Como ustedes saben, cuando son trifásicos, depende cómo está las tres fases, gira de un lado o para el otro. Ya invertimos los cables, ahora sí, ustedes ven, ahora sí gira en el sentido horario. Como les decía, las mechas tienen cono, las calzamos directamente en el cono, pero también se podría calzar un mandril. Pasa que para mechas tan grandes, tener un mandril tan grande dificulta, entonces directamente ponemos el cono. Para desenconar ponemos una cuña acá, o a veces giramos un poco con una llave de caño, una pinza, y ya sacamos la mecha. Ahora les voy a poner una pieza, vamos a perforar con esta mecha que es de 30 creo, y van a ver cómo anda perfectamente. Ahí, como les decía, podemos ajustar con el plato, lo que nos permite un agarre muy fuerte, ¿no es cierto? El plato de torno agarra con las 4 mordazas y aprieta muy bien. Ahí la tenemos apretada. También podemos ajustar acá abajo. Acá se alcanzan a ver, tiene una tuerca, y ajustamos el giro. Si no queremos que gire, lo ajustamos ahí. Acá ajustamos la otra columna y la altura, y ya estamos en condiciones de agujerear. En estos diámetros de mecha es muy importante lubricar la mecha. Para eso tenemos este lubricante en pasta de Ogen. Así que
Vamos a lubricar la mecha y después procedemos a agujerear. Fíjense entonces, una mecha de 30 milímetros, perforamos tranquilamente una planchuela de 5 milímetros, obviamente que podemos perforar mucho más grande, es para cosas mucho más grandes, pero quería mostrarles en ese diámetro. Como les decía, si es necesario variar la velocidad, también tenemos la opción de intercambiar las poleas, cambiar las correas, y bueno, acá tiene la corredera con un estriado, creo que usó un estriado de alguna caja de cambio mi padre, él reciclaba mucho, y bueno, es una máquina muy robusta, que se la quería mostrar. Debe ser una de las máquinas que más tiene horas trabajadas y material, así que bueno, miren, acá está la calco vieja de Tornería Besón, Herrería Tornería Besón, así que bueno, este era un orgullo de mi papá. Y bueno, la mantenemos, ahora le vamos a hacer una limpieza más profunda porque realmente se ocupa muy poco. Ustedes ven que el diámetro de mechas que se puede utilizar es muy raro que usemos un trabajo común. De a poquito les voy mostrando, como siempre les digo, todas las herramientas que tenemos en el taller. En este caso está taladro de banco o agujereadora. No sé hasta qué capacidad tendrá, pero ahí la mecha más grande que tengo es de 30 y anda perfectamente. Bueno amigos, espero que les guste. Me olvidé, acá tiene un resorte para que vuelva. Tiene un resorte, ahí no quiero tapar la luz. Le falta un poco de tensión porque no lo puede, pero ahí se alcanza a ver. Y bueno, vamos a ir acomodando algunas cositas de esta máquina. Y bueno, espero que les guste y cualquier duda me la dejan en los comentarios.